SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Con Raquel Ejerique, buenas noches. Hola, buenas noches. Con Mariano Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aimar? Y Sergio Pascual, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Donald Trump alienta las protestas en Irán y pide a quienes están en la calle que aguanten porque, según él, la ayuda está en camino. ¿Qué entiende Donald Trump por ayuda y qué entiende por que esté en camino? No sabemos si está hablando de algún tipo de intervención militar o de qué está hablando. Sara Canals, Washington, buenas noches. Pues no, Aimar, continúa Trump con su habitual ambigüedad y manteniendo el nivel de amenaza al máximo. Es un anuncio que primero ha lanzado en su red social y después en un discurso que ha pronunciado en Detroit, donde ha viajado hoy para asistir a un foro económico, y allí ha instado a los manifestantes a seguir protestando. To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. Les pide a los patriotas iraníes que tomen el control de las instituciones y que guarden los nombres de los asesinos y abusadores, dice, porque asegura que pagarán un precio muy alto. Y lo único, Aimar, que ha dejado claro es que cierra la puerta a la vía diplomática. Asegura que no habrá negociaciones con Irán hasta que el régimen no detenga la matanza. Más allá de cómo le caiga a cada uno Trump y esta política de hacer, deshacer, intervenir militarmente, lo que es claro es que está siendo una salvajada la represión de las manifestaciones en Irán, una auténtica salvajada. Un alto cargo del régimen le ha reconocido a la agencia Reuters que ya son 2.000 los muertos en esas protestas, que es una cifra que barajan también las ONGs que están monitorizando lo que pasa allí. Informa desde Jerusalén para la SER Nuria Garrido. Nuria, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el régimen iraní insiste en que esta elevada cifra de muertos es fruto de la infiltración de agentes armados enviados por Estados Unidos e Israel en estas manifestaciones para así justificar su intervención. En cualquier caso, las ONGs que están siguiendo la situación en Irán están alarmadas ante este número de víctimas y precisan que de los 2.000 muertos, al menos 1.850 son manifestantes y más de un centenar eran agentes de seguridad. Pero es que además, atención, un alto cargo del Ministerio de Sanidad ha dicho al The New York Times que esta cifra se elevaría a los 3.000. Respecto a las últimas amenazas que acaba de lanzar Donald Trump, el ministro de Defensa iraní ha dicho que si estas se convierten en hechos, defenderá al país hasta la última gota de sangre. Y en Israel están siguiendo de cerca los movimientos de Donald Trump y muchos analistas, Aimar, están dando por sentado que se va a producir un ataque por parte de Estados Unidos contra Irán. Nuria, gracias. Un abrazo. Además de hablar de Irán, esta noche Trump ha presumido de que Venezuela está mandando ya a Estados Unidos 50 millones de barriles de petróleo al día, que esto es una cantidad salvaje. Lo que no explica es a quién, a precio de qué, en calidad de qué. Ahora soy el mayor fan de Venezuela. Estamos trabajando con ellos, pero su situación era un desastre. Estamos recuperando a Venezuela. Va a tener beneficios. Estamos recibiendo millones y millones de barriles de petróleo. Ahora mismo, a priori, están llegando 50 millones a diario. Y en Caracas acaba de comparecer Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, el hermano de Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, después de que Estados Unidos sacara por la fuerza allí a Maduro. Y Jorge Rodríguez acaba de dar unas cifras. Nicolás Castellano, enviado especial, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Buenas noches. Unas cifras de liberados, de presos liberados que no cuadran realmente con lo que están diciendo las ONGs que monitorizan esas liberaciones, ¿verdad? Sí, de hecho, ante la aluvión de críticas de las familias y de las ONGs especializadas que acompañan a los familiares de los presos en Caracas, Jorge Rodríguez, el todopoderoso presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, ha elevado el tono y ha desacreditado, sí, a una de ellas, a Foro Penal. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. Y ante las críticas, Aimar, de la oposición, ha dado esa cifra, más de 400 personas escarceladas, pero ojo, se remonta a diciembre del 24. A la fecha van más de 400 personas escarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar, nosotros tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle un poco a la soberbia.
pero ustedes tienen que bajarle a la mezquindad. En todo caso, Aymar, seguimos sin saber exactamente el número de liberados después de esa medida de gracia que anunciaba el propio Rodríguez hace solo unos días. A diferencia de los españoles liberados, que al llegar a España no han dicho ni una palabra, los 2 italianos liberados que han aterrizado hoy en Roma sí que han relatado las condiciones muy duras en las que han estado apresados más de un año. Denuncian que llevaban 14 meses durmiendo en el suelo con cucarachas, dicen. Joan Jimeno. Sí, son el cooperante Alberto Trentini y el empresario inmobiliario Mario Burló. Los dos llevaban 14 meses en la cárcel de El Rodeo 1, en Caracas, donde fueron encarcelados sin que hubiera nunca un juicio de por medio y en unas condiciones deplorables. Es un campo de concentración, porque ci eravamo con la máscara como a Guantánamo. De hecho, Burló no lo llama cárcel, lo llama campo de concentración, parecido a Guantánamo, porque les hacían salir con la cara tapada y también esposados. Terrificanti, 3,5 metros por 2, con una latrina central. Unas condiciones aterradoras, ha dicho, durmiendo en el suelo, encerrado en una celda de 3,5 metros por 2, con una letrina en medio y una tubería oxidada por la que salía agua con la que lavarse, y todo esto senza poter parlare con i nostri figli, senza poter parlare con avvocato. Sin poder hablar en ningún momento con sus hijos ni tampoco con ninguno de sus abogados. Durante estos 14 meses asegura que ha perdido 30 kilos, aunque se encuentra bien. También está en buenas condiciones el cooperante Alberto Trentini, que ha calificado el sufrimiento de interminable e imborrable y ha dicho que ahora necesitan días de paz para superar los malos recuerdos. Y mañana se va a producir una reunión muy importante entre el gobierno de Estados Unidos y los de Dinamarca y Groenlandia. El vicepresidente de Trump, J.D. Vance, va a recibir en la Casa Blanca a los 2 responsables de Exteriores, el ministro de Exteriores danés y la consejera groenlandesa de Exteriores. Y hoy, un día antes de esa reunión, han comparecido juntos la primera ministra de Dinamarca y el presidente autónomo de Groenlandia para denunciar que las amenazas que está lanzando Trump de querer quedarse con la isla por las buenas o por las malas son para ellos una presión inaceptable. Dicen que Groenlandia no está en venta y que asumen que lo más duro está por venir. Antonio Martín. Sí, la verdad es que no son muy optimistas respecto a lo que salga de la reunión de mañana. Asume la primera ministra danesa que va a tener que seguir soportando la presión de Donald Trump, aunque Mette Frederiksen ha insistido en que Groenlandia no está en venta. Los pueblos no se venden ni se compran, ha dicho en una comparecencia con un importante valor simbólico en su país, ya que no es habitual que el primer ministro de un territorio con derecho a la autodeterminación y la primera ministra comparezcan juntos y con el mismo mensaje. Y de hecho, mañana van a acudir los dos al Parlamento danés junto al mandatario del otro territorio dependiente, de las Islas Feroe. En cuanto al primer ministro groenlandés, más claro no ha podido ser: elegimos a Dinamarca por encima de Estados Unidos. Estados Unidos ni va a gobernar ni a tener en propiedad a Groenlandia, ha dicho, al tiempo que ha dedicado su mensaje a enfatizar su compromiso con la OTAN y con Europa. Con este escenario, un asesor que Putin ha utilizado como su representante en las negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania se ha burlado en X de la situación, diciendo que va a ver dentro de un mes dónde quedan estos mensajes de unidad y fuerza desde Dinamarca y en su conjunto desde la Unión Europea. Ante esta política de extorsión y garrote que aplica Trump, hoy en la Unión Europea precisamente la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, la española Teresa Rivera, ha criticado la tibieza total en la que se está moviendo la propia comisión de la que ella es vicepresidenta, la comisión de von der Leyen, que en estos 10 días que han pasado desde que Donald Trump entrara por la fuerza en Venezuela y se llevara allí a Maduro, no ha dicho realmente nada de enjundia, digamos. Bruselas, Enrique García Pozo. ¿Qué tal? Buenas noches. La vicepresidenta Teresa Rivera vuelve a lanzar un mensaje más contundente que los que hemos escuchado de la jefa del Ejecutivo Comunitario. Groenlandia no está en venta. Las amenazas de Trump son inaceptables, por lo que pedía en un mensaje velado a von der Leyen no permanecer en silencio. También esta tarde, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a esquivar cualquier respuesta a las amenazas de Donald Trump. Asegura que los aliados están de acuerdo en que hay que aumentar la seguridad de forma colectiva, para luego añadir que como secretario general nunca comenta las conversaciones entre los
los aliados. Tampoco lo hace Kaja Kallas. La jefa de la diplomacia comunitaria ha reconocido discusiones sobre Groenlandia en el seno de la Unión y sobre Estados Unidos. Dice que sigue siendo un aliado indispensable y aunque reconocía que las relaciones no están en su mejor momento, decía que Europa no tirará a la basura 80 años de relaciones transatlánticas, lo que nos lleva al principio, porque Teresa Rivera decía a primera hora que Europa no está preparada para un mundo en el que los aliados tradicionales rompen las leyes y advertía que olvidar los principios del derecho internacional solo puede llevar a consecuencias negativas para el futuro. Gracias, Enrique. Venga, desplegamos ya el análisis. Raquel Ejerique, Mariano Alonso, Sergio Pascual. Empiezo por ti, Pascual. Bueno, yo creo que en lo que se refiere a la Unión Europea, yo aún dudo si se está en una suerte de proceso de duelo en el que aún se ha quedado en la fase inicial, que es de negación de lo que está sucediendo, y todavía le quedará pasar a las siguientes fases en las cuales uno va aceptando y procesando lo que ha sucedido, o si, como te contaba el otro día Borrell en estas mismas ondas, en realidad están practicando una estrategia de contención que ya hemos visto en el pasado con escaso éxito, ¿no? En los años 30, Chamberlain y Daladier, los dirigentes británicos y franceses, intentaron hacer exactamente lo mismo con una potencia militar que hasta la fecha había convivido después de la Primera Guerra Mundial en una situación pues más o menos estable, y que claramente desplegó una estrategia en busca de lo que ellos llamaban su espacio vital, ¿no? El espacio vital de los alemanes, que es exactamente lo mismo que describe Donald Trump en su estrategia de política exterior, ¿no? Un espacio vital, el hemisferio occidental, que incluye a Groenlandia, para Estados Unidos, en el que ellos imponen su ley. Bueno, ni siquiera ellos imponen su ley. El propio Donald Trump, que con su criterio moral, como nos ha explicado a todos y todas, impone sus... Es lo único que le rige. Lo único que le rige es su propia moralidad. Y le puede ¿no? frenar, lo único que le puede frenar. Efectivamente, como los monarcas absolutos del pasado, ¿no? Que eran exactamente iguales, ¿no? Entonces, en esa situación, yo creo que urge que la Unión Europea pase de la fase de negación y empiece a tomar cartas en el asunto. Entre otras cosas, porque creo que una de las cosas que estamos perdiendo a ritmos agigantados es nuestra propia brújula moral. ¿Cómo se le va a explicar a los jóvenes de hoy, europeos, que hay un modelo de una Europa que es alternativo al matonismo internacional de Putin, al matonismo internacional de Trump y de Xi Jinping en la otra esquina del globo? ¿Dónde está esa Europa que puede servir de faro a otros países del mundo que se podrían refugiar en el ala de un espacio poderoso y moralmente comprometido con una serie de valores? ¿Dónde está? Porque ahora mismo lo que vemos es a nuestra principal dirigente llevando los palos de golf a Donald Trump a su campo de golf, a el expresidente de un país tan poderoso como Holanda llamándole papito a Donald Trump, y a la todopoderosa Francia humillada públicamente por las palabras de este señor, ¿no? Entonces yo creo que urge que Europa retome el liderazgo moral y se plante ante ese matonismo, aunque eso tenga costes. Ejerique. Bueno, hay que decir, y lo digo en favor de la Unión Europea, que quizá a veces le pedimos, al margen de los dirigentes, que comparto contigo, Sergio, que los tonos, los tiempos, no solo ahora, esto empezó de manera, ya es el campanazo, fue la invasión de Gaza, ¿no? Sin ningún tipo de observación del derecho internacional. Ahí se vio que se podía hacer y simplemente estamos repitiendo esa estrategia, ¿no? Yo creo que la voz, por ejemplo, de Borrell no es la voz que tiene actualmente la Unión Europea, por ejemplo, en política exterior, pero al margen de que las personas han sido poco contundentes hasta el punto que la vicepresidenta lo ha hecho patente, creo que a veces le pedimos a la Unión Europea que sea algo que no puede ser. No sabemos si lo quiere ser. Según von der Leyen, parece que no quiere ser tampoco, no quiere molestar en este nuevo sistema en el que no se siente cómoda porque el uso de la fuerza no está en su tratado fundacional. Todo lo contrario, nació para evitar la guerra. No tiene costumbre ni tiene en su ADN enfrentar un mundo en el que el principal socio se vuelve prácticamente tu enemigo y en el que el uso de la fuerza se pueda generalizar no solo con Estados Unidos cogiéndose Groenlandia, sino con Rusia cogiéndose una parte de Ucrania y quizá China cogiéndose una parte de Taiwán. En ese sentido la Unión Europea está descolocada, pero es importante que
la gente sepa que la Unión Europea no es un país. Y no puede hacer lo que hace Trump, no puede tomar decisiones, no tiene un ejército propio. Cualquier decisión relativa a la política exterior tiene que tener una unanimidad. Somos 27 países. Y en ese sentido a veces me da la impresión de que le pedimos a la Unión Europea y a la política internacional, ¿no? A la sociedad internacional, que funcione y que sea una voz y que sea ejecutiva cuando realmente nació con otro sentido, y si funciona es porque todos sus integrantes quieren. Cuando hay uno solo, con que haya un solo integrante que no quiera que esto funcione, que el diálogo funcione, que vayamos a otro modelo mundial, no va a funcionar. Y esto ya pasó en el periodo de las guerras. Mariano. Yo creo que además, añadido a esto que dice Raquel, lo dije el otro día y lo recuerdo hoy porque me parece que es un dato absolutamente elocuente. La Unión Europea, incluso si le sumamos a nuestro antiguo socio Reino Unido, ocupa un espacio geográfico que es la tercera parte de Brasil, que no es ni siquiera el país más grande de Latinoamérica. Y esto creo que no es un dato baladí ni menor. Estamos hablando de una pequeñísima región del mundo, que la miramos con unos ojos eurocéntricos, obviamente, porque es nuestro lugar en el mundo, pero que tiene unas limitaciones geopolíticas, si queréis, bastante obvias y que, claro, se dice tu principal aliado, habéis dicho, se convierte en tu adversario, pero ¿cómo podemos vivir sin la seguridad que nos provee nuestro principal aliado y, añado, con la energía en costes baratos que durante mucho tiempo nos ha proveído nuestro vecino del norte? Pues es una ecuación bastante compleja. Habéis comentado antes, o se ha escuchado a la actual responsable de exteriores, a la sucesora de Borrell, a Kallas, decir que claro, que no es fácil romper con una alianza que ya se extiende 80 años. En el caso muy particular de España, España sale un poco de la autarquía a raíz de empezar a llevarnos bien con Estados Unidos a finales de los años 50, nos guste o no, y luego eso evoluciona en la integración en la OTAN, no en vano, después de una transición muy complicada y con las amenazas golpistas que hasta incluso años después de consolidar la transición se manifestaron muy, muy vivamente, ¿no? Con todo esto quiero decir, ¿hay alternativa? Pues no lo sé, es bastante complicado. Y desde luego, y por último, creo que es evidente que estamos... Quizás no somos todavía conscientes de hasta qué punto estamos en estos años, meses, incluso en estos días, con este convulso 2026 como ha empezado, quizá no somos conscientes de hasta qué punto estamos viviendo momentos históricos en el que efectivamente sí, el orden nacido después de la Segunda Guerra Mundial puede estar saltando por los aires porque las potencias de Yalta están viniendo a decir, con unos argumentos o con otros, o con unas acciones o otras, que quieren tener la sartén por el mango en sus viejas zonas de influencia, ¿no? Claro, pero yo ahí discrepo con una cosa, Mariano. Yo creo que Europa, bueno, primero tiene dos de las 7, 8 potencias nucleares del mundo, ¿no? Francia y Reino Unido están en Europa. En segundo lugar, somos una de las principales bloques económicos mundiales, o sea, cuentas China, Estados Unidos y luego viene Europa. No hay terceros o cuartos que nos adelanten. Tenemos una influencia global como no tiene ningún otro país, porque nuestro pasado imperialista, en el caso español con la influencia que tenemos en América Latina, Francia en el caso africano, Reino Unido en el caso de Asia, etcétera, es absolutamente global, ¿no? Y irradiamos también una serie de valores que desde la Revolución Francesa se han ido implantando a lo largo de todo el globo. O sea, Europa no es Zaire, aunque tenga el mismo tamaño que Perdona, Zaire, Sergio, te interrumpa. Menos que de lo que nos gustaría. Bueno, menos que de lo que nos quizás gustaría. Tenemos una visión demasiado, insisto, eurocéntrica. Nos quedamos entre la mitad entre lo tuyo y lo que digo yo. No, pero quiero decir que... Ni nada ni todo. Los valores, en fin, por hablar genéricamente, liberales, de ilustración, democráticos, no nos gusta quizá entenderlo, pero están profundamente en crisis en el primer cuarto del siglo XXI. No se han extendido tanto como nos gustaría. Se habló del fin de
de la historia después de la caída del muro de Berlín, y la democracia está en crisis. La democracia, en cualquier caso, Mariano, yo creo que Europa... La democracia no es no vende. Pero en esto sí me vas a dar la razón. Estamos en una encrucijada. Sí, Europa tiene que decidir si vuelve a ser una suma de naciones que se posicionan ante los retos globales de forma individual, que en realidad es el gran proyecto de los patriotas europeos, de Vox y partidos de este tipo, y es lo que desearían tanto Putin por un lado como Trump por el otro lado, o si por el contrario profundiza en esa alianza, de esa confederación de naciones, y se convierte en algo que sí tenga capacidad ejecutiva y de acción en el mundo. Dejadme que vuelva por un momento a Estados Unidos, porque han dimitido en cascada 6 fiscales del estado de Minnesota que denuncian presiones de la administración Trump para investigar a la mujer que murió el otro día por los disparos del agente de inmigración. La presión es para investigarla a ella y a su supuesto vínculo con organizaciones activistas. No a la gente que la mató, no, a ella. Isabel Villar. Buenas noches. Ese agente del Servicio de Inmigración sigue en su cargo casi una semana después de matar de varios disparos a una mujer cuando parecía que ella intentaba alejarse del dispositivo policial con su coche. Tenía 37 años, era madre de 3 niños y cuenta el New York Times que es a ella a la que quiere investigar el Departamento de Justicia para intentar vincularla con movimientos sociales y políticos críticos con la estrategia antiinmigración de Trump, y ante las presiones para indagar en esa línea, en vez de en la actuación de la gente que la mató, 6 fiscales del estado donde ocurrió todo han presentado su dimisión, incluyendo el número 2 del departamento. Esta investigación culmina la estrategia que ha mantenido la administración Trump desde el primer momento: cargar contra esta mujer a la que acusaron de terrorismo doméstico, de usar su coche como arma contra un agente. El presidente llegó a decir que era una mujer violenta y radical, y su vicepresidente que pertenecía a un grupo de ultraizquierda. Le preguntaron cuál y no supo contestar. Además de atacar a la víctima, la Casa Blanca ha enviado a miles de agentes del Servicio de Inmigración a la ciudad de Minneapolis como respuesta también a la oleada de protestas tras la muerte de esta mujer, protestas que exigen el fin de la cruzada antiinmigratoria de Trump. 10:22 de la noche, 9:22 en Canarias. Y hoy aquí en España, la Moncloa ha confirmado a última hora que Pedro Sánchez había recibido a Oriol Junqueras 2 veces ya antes de la reunión de la semana pasada, que sí fue pública y que se vendió como algo novedoso. Y de hecho, la Moncloa en ningún momento negó que fuera la primera, a pesar de que sabían perfectamente que se estaba difundiendo así. De hecho, nos hablaron de escenificación del deshielo y esas cosas. Bueno, pues ahora sabemos que hubo otras 2 reuniones antes, Sánchez-Junqueras, de las que no se informó. Esto lo desveló La Vanguardia el domingo. Hoy, 2 días después, la portavoz del gobierno, Elma Saiz, ha llegado a decir que no sabía si se produjeron o no esas reuniones previas a la oficial. Y horas después, a última hora de esta tarde, el gobierno ha tenido que terminar reconociendo que sí, que hubo 2 reuniones previas, Sánchez-Junqueras en Moncloa, y que no habían informado de ellas. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El presidente del gobierno había mantenido en secreto esos 2 encuentros que avanzó La Vanguardia durante el fin de semana y que ahora confirman fuentes de su equipo. Sánchez había hablado con el líder de Esquerra por teléfono en alguna ocasión previamente, pero la Moncloa no había informado de ninguna reunión presencial. De hecho, el Ejecutivo daba a la cita del pasado 8 de enero celebrada en la Moncloa la máxima relevancia política por ser la primera que celebraban ambos líderes. Ahora sabemos que es la primera que se conoce. Esta mañana la portavoz del Ejecutivo aseguraba no tener información sobre esos encuentros previos. Y le he dicho que no he tenido conocimiento de esas reuniones. Bueno, si el gobierno es el gobierno del diálogo, el presidente del gobierno es el principal exponente de ese gobierno de diálogo, ¿no? Aunque tampoco las desmentía Elma Saiz, en el Ejecutivo se escudan asegurando que la transparencia se da cuando los acuerdos se producen y no durante la negociación. La Moncloa asegura que los 2 encuentros previos al celebrado en la Moncloa el jueves fueron para abordar también la reforma de la financiación que mañana la ministra de Hacienda explicará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué os sugiere esta sorpresa del gobierno del diálogo, Mariano? Bueno, pues que evidentemente
Yo siempre recuerdo una negociación política que cubrí, que fue la del PSOE y Ciudadanos en 2016, que a la postre fue infructuosa. Entonces siempre nos citaban por la tarde, a las 4 o las 5 de la tarde, se hacía lo que en el argot se llama un mudo, que es hacer una fotografía a las dos partes de la mesa, y entonces se suponía que eso era la negociación, y pronto nos enteramos de que eso no era así, que la negociación se producía por la mañana, y entonces la reunión de por la tarde era para hacer la foto y para en 10-15 minutos acordar más o menos lo que cada uno iba a decir de la negociación que habían tenido por la mañana, naturalmente a puerta cerrada y sin los medios. Quiero decir, mutatis mutandis, que evidentemente todas las cuestiones en política, Sergio lo conoce perfectamente, pues se hacen un poco así, se cocinan un poco entre bambalinas. Lo que pasa es que, bueno, eso casa mal, evidentemente, con la transparencia y con la palabra dada, en este caso, de que efectivamente cuando Oriol Junqueras desembarcó en la Moncloa la semana pasada era la primera vez que lo hacía. Además de eso, lo que yo me pregunto es si todo esto fuese para un final satisfactorio en términos políticos y de acuerdo, pues igual París bien vale una misa, si me permitís la expresión, pero es que estamos hablando, lo volvemos a repetir, de un acuerdo de financiación que muy probablemente no salga adelante porque no tiene los votos en el Congreso, porque no tiene el apoyo de las comunidades del Partido Popular, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Enrique. Bueno, yo creo que los políticos se reúnan, y imagino que luego hablaremos de Feijóo y Sánchez. Sí, ahora vamos. Es una buenísima noticia, ¿no? Es que hemos llegado a un punto en el que parece que ya casi es sospechoso, ¿no?, que unas personas se reúnan. Lo que puede ser... No, sospechoso es hacerlo en secreto. Exacto. Lo que puede ser criticable es no decirlo claramente, o una vez te preguntan, o dejar que parezca que la primera vez que te has reunido es una vez que no ha sido, ¿no? Pero que Junqueras fuera a la Moncloa previamente a tratar otro tipo de temas o este mismo tema, bueno, pues me parece, la verdad, que entra dentro de lo normal. A raíz de lo que decías, Mariano, tengo un amigo funcionario que con ironía me decía, desde que llegó tanta transparencia a la Comisión Europea y en las reuniones oficiales, todas las decisiones importantes se toman en los pasillos, ¿no? Y al final pues pasa eso, que hay gente que quiere esquivar la luz y los taquígrafos, pero vamos, que yo creo que la toma de contacto o los pactos o las negociaciones es lógico que se produzcan, ¿no? Que no se produzcan al día que llegan las teles, las radios y te ponen el micro, ¿no? También hay una cosa sorprendente, porque normalmente se ocupan los equipos, ¿no? Los equipos de negociación, y luego digamos que los líderes escenifican esa negociación, esa reunión personal entre ellos. Bueno, también creo que es bastante relevante, porque que hayan sido ellos dos y no hayan dejado eso a lo que se llaman los Sherpas, ¿no?, que llaman en el argot extraoficial, los equipos negociadores, que lleguen a ese acuerdo, que hablen de esas cosas, también creo que arroja un detalle de importancia, y es que hay una voluntad de un acercamiento no solo político o de partido, sino también personal, ¿no?, que lo están llevando, digamos, de manera personal el líder del Partido Socialista, el presidente de Gobierno, y el líder de RC. A mí me sorprende la ingenuidad, ¿no?, de que en el mundo en el que vivimos se crea todavía que se pueden reunir, o sea, que no nos estemos reuniendo Raquel o Mariano y yo en un bar, que no nos conoce nadie. O sea, es que esos dos señores son muy conocidos y llevan a su alrededor a mucha gente, alguna de muchísima confianza y otra de un poco menos de confianza, y hay choferes que trasladan a la gente, hay aves que se cogen, bueno, en fin, es que es muy difícil en el mundo de hoy que uno pueda mantener oculto una reunión de dos personalidades de esta dimensión, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no?, me parece ingenuo por parte de Moncloa en particular, de haber intentado ocultarlo, ¿no? Y en segundo lugar, me pondría un poco más en la posición de lo que plantea Raquel, ¿no? Yo creo que vivimos presos de una espectacularización tal de la política que necesitamos que cuando se da un encuentro, de ahí surja un resultado concreto, porque si no, lo que se detona es una tormenta de especulaciones, de fake news que surgen al calor de aquello, de gente que dice que la reunión ha sido porque quería vender España a Cataluña. Entonces, es muy difícil que si realmente querían encontrarse esos dos dirigentes para tener una discusión política de cierta altura, hubieran podido hacerlo con cierta tranquilidad, ¿no? Y ellos son
conscientes de que son presas de esa espectacularización de la política y por eso al final, bueno, pues se sujetan a la idea de, bueno, pues diremos que nos reunimos cuando realmente tengamos algo que contarle al mundo, porque si no, en las fases previas lo que vamos a encontrar es ruido, tormenta, especulación, por qué se han reunido, por qué no se han reunido, cuándo se van a volver a reunir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todos somos un poco cómplices de eso, lo digo porque como audiencia que también somos, cuando asistimos y escuchamos y vemos en los medios, esperamos que nos cuenten cosas concretas, ¿no? Vivimos en un mundo en el que no existe lo intermedio, no existe el transitorio, no existe el proceso. Queremos que todo esté cocinado de la noche a la mañana, que cuando llamamos por teléfono ya nos llegue el pollo. Y a veces esto no funciona así. Yo creo que también somos presos un poco de la espectacularización de la política, como tú has dicho, Sergio, pero también de una cierta exigencia, a mi juicio, excesiva de transparencia que irrumpió hace 10 años y que, parece, por ejemplo, que un presidente del gobierno no puede tener una cierta... El presidente Zapatero hizo una distinción, yo creo que muy precisa, entre lo que es público y lo que es secreto, y él estableció una categoría intermedia que es lo discreto, ¿no? Y yo creo que y creo que es muy precisa, creo que entre lo público y lo secreto hay una categoría intermedia que es lo discreto. Yo soy de los que piensa que un dirigente político puede tener una agenda discreta, privada, no pública, sin fotografías y sin cámaras. Por supuesto, no todas. En este caso estamos hablando de un político que es Junqueras, al que fue destituido de la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña porque el PSOE, por entonces ya liderado por Pedro Sánchez, apoyó el 155. Después entró en la cárcel por una sentencia del Tribunal Supremo. Después el propio Pedro Sánchez primero lo indultó y después lo terminó amnistiando y lo recibe en la Moncloa, y esa reunión, que tiene un peso simbólico indudable, no se comunica hasta la tercera vez y se hace pasar la tercera por la primera. Hay algo. Sí, es inaceptable. Esa última parte, desde luego, la de hacer pasar la tercera por la primera, o no aclarar que no ha sido la primera, eso está clarísimo, ¿no? Y desde luego te digo una cosa, si yo hoy fuera la portavoz del gobierno, llevaría un cabreo. Igual lo llevaba y no se lo hemos notado. Igual lo llevaba. Vamos, desde luego que te hagan salir ahí sin información. Espero que no tuviera la información. Y que te hagan salir ahí sin la información y quedar como el cagancho. Claro. Vamos. Bueno, quienes sí se van a reunir, y con muchas cámaras además, ahí habrá muchas cámaras a la entrada y a la salida, son Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el lunes. Después de casi un año sin hacerlo y en mitad de un clima terrible entre el gobierno y el PP. Específicamente entre el presidente del gobierno y el presidente del PP. Desde la última reunión, el PP se ha referido al gobierno como organización criminal, mafia. Ha llegado a hacer un llamamiento el PP a cavar la fosa en la que reposarán los restos del gobierno. Esto es literal, ¿eh? Ese desprecio personal que existe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo es visceral, es irreconciliable. Pero es que no dejan de ser el presidente del gobierno y el líder del principal partido de la oposición, y el lunes se van a reunir para abordar el posible envío de tropas a Ucrania cuando haya un alto el fuego, y en general para abordar la política de defensa de España. Lerma. De hecho, lo primero que ha aclarado el PP después de confirmar su asistencia a la reunión es que Feijóo acude por responsabilidad institucional, pero sin mucha confianza en lo que le pueda contar Pedro Sánchez. El gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie. Y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Génova, que ha condicionado la presencia de Feijóo en la Moncloa a que el presidente aborde no solo el envío de tropas de paz a Ucrania, sino el conjunto de la política exterior del gobierno. No permitiremos que Sánchez utilice la seguridad nacional y la defensa como cortinas de humo para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva. El gobierno acepta las condiciones del PP, aseguran en el Ejecutivo que explicarán a Feijóo los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo e informará de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando. Pese a la tensión y la nula interlocución entre ambos dirigentes, la portavoz Elma Saiz enmarcaba en la normalidad del encuentro. Con total normalidad. Se hablará, se analizará todas las medidas y todos los posicionamientos y las reuniones tan importantes en las que ha participado el presidente Sánchez en las últimas semanas. La última vez que ambos dirigentes se reunieron fue en el mes de marzo para abordar precisamente otra cuestión relacionada con la defensa, como el aumento del gasto militar pactado con la OTAN. Santiago Abascal, que es el líder de Vox, ha sido muy duro hoy con Feijóo
por esta intención que tiene el líder del PP de reunirse con el presidente Sánchez. Lo del señor Feijóo es un misterio incomprensible. Le deben entender las meigas, que deben ser las únicas que conocen qué es lo que tiene en la cabeza, pero yo no puedo comprender que con lo que está pasando en España, con las manifestaciones convocadas por el señor Feijóo, que ha dicho que el gobierno es una mafia, cosa que yo comparto, que lo repito hace mucho tiempo y antes que Feijóo, no puedo comprender que acuda a esa reunión para legitimar a Sánchez. Y le acusa de hacer méritos constantes para normalizar y legitimar al gobierno socialista. ¿Qué tenemos que esperar de esa reunión entre Sánchez y Feijóo, Pascual? Bueno, a mí lo primero que me ha sorprendido es que el Partido Popular enmarcara esta reunión con Sánchez intentando evitar darle a Sánchez lo que Sánchez necesita, ¿no? Claro, que si tú haces la lectura de que esto es lo que ha dicho textualmente Tellado, ¿no? No vamos a darle a Sánchez lo que Sánchez necesita. Y es como, oiga, a usted le está convocando el presidente de gobierno para discutir sobre un posible envío de tropas a Ucrania. ¿Cómo es posible que ustedes sean capaces de traducir cualquier evento que suceda en la vida institucional de nuestro país a lo que Sánchez necesita o lo que Sánchez no necesita, lo que a Sánchez le es útil o lo que a Sánchez no le es útil? O sea, esto es una cosa completamente desquiciada, ¿no? Pareciera como que en nuestro país, desde que el señor Feijóo, iba a decir, perdió las elecciones, no consiguió llegar al gobierno, la vida civil e institucional se hubiera suspendido. O sea, que todo lo que sucede en el país a partir de que él no fue presidente de gobierno no es gobernar, no es subir salarios mínimos, no es plantear reformas laborales, no es plantear reformas de corte de jubilatorio, no es llegar a acuerdos con socios comerciales en el exterior. No. Todo lo que sucede a partir de que el momento en el que el señor Feijóo se queda fuera de la presidencia de gobierno es un intento de Sánchez por perpetuarse. Oiga, no, ese señor está legitimado para gobernar durante todavía hasta el octubre de 2027 y usted debería en algún momento haberlo aceptado, porque los españoles merecemos que al menos no se pongan palos en las ruedas de absolutamente todo lo que tiene que hacer el gobierno. Estamos hablando de una política que creo que es prácticamente unánime en el escenario político electoral español, que es la de apoyar a Ucrania contra una agresión militar, salvo deshonrosas excepciones. Y ni siquiera con eso usted es capaz de decir, bueno, yo me pongo al servicio del gobierno de mi país, porque es evidente que en otros temas estamos completamente de acuerdo, pero con este asunto nosotros no vamos a jugar. Yo no puedo esperar nada de esa posición, obviamente. Mira, hace tiempo, como todos sabéis, los políticos aparentaban en el Congreso llevarse fatal. No, porque usted ha dicho y tal, y se le lavaban la voz y se acusaban de cosas. Y luego pues los veías en la cafetería del Congreso tranquilamente departiendo, riéndose y tal. Es verdad. Y esto a la gente le enfadaba, ¿no? Decía, es que claro, están haciendo el paripé y luego en realidad son todos lo mismo, se llevan fenomenal. Pues mira, este es un caso, el de Feijóo y Pedro Sánchez, muy extremo en el sentido contrario. Han perdido la sintonía de una manera, y yo creo que a veces ya incluso, o sea, es una frialdad que, bueno, me gustaría poder ver por un agujerito esa reunión, porque tiene que haber un ambientazo. Imagínate, ¿no? O sea, con todo lo que se han dicho, además es una cosa ya casi, es personal, ya no es político, ha pasado a lo personal. Y yo recuerdo que Feijóo al inicio, cuando llegó a Madrid y tal, se lamentaba bastante de que el gobierno le tenía muy a oscuras en el tema de la política internacional. Creo que también disimulando o maquillando que él tiene ahí, su partido, y con él al frente especialmente, tiene un agujero negro con la política internacional, porque el Partido Popular de Feijóo no acaba de encontrar su sitio en este ámbito. Por eso le incomoda, aparte del propio presidente de gobierno, que le incomoda y del que ha dicho cosas que creo que han pasado todos los límites, pero aparte de esa incomodidad político-personal, le incomoda el tema del que va a hablar, porque el Partido Popular no ha sabido encontrar su sitio en Gaza, con Israel, no ha conectado con la población, tanto es así que las encuestas ya le daban incluso pérdida electoral por culpa de no saber tomar la posición que estaba tomando la calle. No ha tenido una posición clara en el tema de Trump, que está resultando muy antipático para una gran parte de la población española. En Venezuela o se ha pasado de línea o se ha quedado corto, tampoco acaba de encontrar su sitio. Y entonces yo creo que para Feijóo especialmente es una visita difícil, porque es un tema en el que el Partido Popular no acaba de encontrar un lugar. Esto sumado a la incomodidad
política y sobre todo yo creo ya personal y lamentable, ¿no? Yo prefería aquella política en la que los políticos se rebatían ideas, argumentaban vehementemente, pero luego eran capaces de darse la mano. Mariano. Yo creo que efectivamente la relación entre el actual presidente del gobierno y el actual líder de la oposición es la peor posiblemente de toda la historia de la democracia, sin exagerar. Efectivamente hay una falta de... Se ha roto algo muy, muy profundo en la relación entre ambos. Son personas de generaciones distintas y de mundos muy distintos y que no han sabido encontrar ningún punto de encuentro. Yo creo que Feijóo lleva razón cuando el domingo, en el discurso que dio en La Coruña, en la interparlamentaria del PP, dice, con evidente sarcasmo e ironía, dice, hombre, ahora sí que le interesa al presidente el Congreso y el Partido Popular, porque claro, el envío de tropas eventualmente fuera de nuestro país, sí o sí, merced además a una ley que aprobó Zapatero hace 20 años, después de la guerra de Irak, tiene que pasar por el Congreso. Uh-huh. Por lo tanto, creo que ahí sí hace bien el líder de la oposición en señalar, ahora sí me quieres, ¿no? Es decir... Y además en decirle, bueno, no hablemos solo de esto, no hablemos solo de si te voy a apoyar o no casi ciegamente cuando llegue el momento de enviar tropas, sino ya que estamos y ya que es una entrevista al más alto nivel y con toda la solemnidad de la foto en las escalinatas de la Moncloa, etcétera, etcétera, hablemos un poco de todo. Se maneje mejor o peor el señor Feijóo en ese terreno, que es otra cuestión, pero hablemos en general y de manera integral de la política exterior, de la política de seguridad, máxime cuando están pasando cosas importantes, ¿no? A partir de ahí, yo sí observo hoy quizás me paso de optimista, no lo sé, pero observo un cierto deshielo. Creo que se ha acordado la reunión en unos términos razonables, a diferencia de otras rondas de contactos en las que el papel del primer partido de la oposición se diluía, se le consideraba, digamos, uno más del resto de grupos parlamentarios, se le ha dado una cierta preeminencia a Feijóo, porque de hecho la reunión será el lunes, luego Sánchez se va a Davos y las reuniones con el resto de grupos serán más adelante. Y hasta donde podemos saber y hemos podido preguntar hoy, nos hemos podido enterar, la conversación hoy entre ambos gabinetes pues se ha producido sin excluir reproches, pero con un cierto tono de cordialidad. Pero efectivamente la relación es muy mala y a todo lo que has dicho tú, Aimar, hay que sumar una cosa importante, que es la cuestión de los prostíbulos, que es la primera reunión que se produce después de esa acusación que lanzó Feijóo en nada menos que en sede parlamentaria sobre el presidente del gobierno, que suma y eleva mucho esa mala relación entre ambos, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Pero yo creo que no es menor tampoco la presión de Abascal, ¿no? Por el lado derecho. Yo tengo la sensación de que se le va a hacer largo el tiempo a Feijóo de aquí a la reunión, y la presión por parte de la derecha mediática, tanto de su espacio como de Vox, y veremos a ver si no también de Ayuso, no empieza a pesarle, ¿no? A ver, es que si tú lo miras desde el prisma de Santiago Abascal, lo que ha dicho hoy tiene toda la lógica. Claro. Dice, lo que no puedes es estar diciendo a la población que este gobierno es mafia, convocando manifestaciones bajo el lema mafia o democracia, y después sentarte a la mesa con la mafia. Bueno, a ver, sí que te puedes sentar y puedes decirle, usted es una mafia, yo quiero que usted haga esto. Es que el apriorismo ese de, como no me gustas, no me siento, pues... No me entiéndeme. Gusta, yo considero que tienes que sentarte, obviamente, pero desde el prisma de alguien que está sacando a sus votantes a la calle diciendo, esta gente es la mafia, después vas a hablar de cosas del día a día con la mafia. Ostras, es que o todo es un teatro, o todo es un teatro. Claro, o has hecho el teatro de sacar a la gente a la calle diciendo esto es la mafia, cuando realmente no es la mafia. Claro. De todas formas, yo creo que también que en estas... en esta especial coyuntura y con esa piedra que le aprieta en el zapato evidentemente al PP, como a todos sus homólogos europeos con la extrema derecha, Feijóo, digamos que no discute un espacio de institucionalidad, porque incluso la presidenta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, rechazó un encuentro con el presidente del gobierno. En su día lo hizo, y no le fue muy bien a la postre, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que antes incluso que Vox fue el primero que dio carta de naturaleza a esta especie de desacato institucional, y Feijóo ese marco no lo discute. Pero es que lo contrario sería
Por supuesto. Increíble. Por supuesto. Pero un partido como el Partido Popular se negara a acudir al llamado del presidente del gobierno de España. Pero es evidente, Aymar, y lo estamos comentando, que tiene incentivos perversos, si queréis, para hacerlo, y no lo hace. Fíjate, en línea de lo que decías, Aymar, es verdad que yo también creo que se debe sentar, pero hay como un desnortamiento total, porque me acabo de acordar, ahora que decías esto de si sentarse o no sentarse, que por ejemplo va a sentarse con el presidente de gobierno para hablar de temas de política exterior, pero no fue a la apertura del año judicial porque Sánchez estaba allí, o no fue al aniversario de la Unión Europea. Yo ahí no estoy de acuerdo, y lo discutimos en su día. Lo veo un poco incoherente. No siempre el líder de la oposición ha ido a la apertura del año judicial. De hecho, el presidente del gobierno no va nunca no digo sino ningún presidente del gobierno. O al aniversario europeo. El aniversario europeo ha es otra dejado cosa, cosas en plan pero de la me apertura niego, del año ¿no? judicial, en fin, el no ir y además comunicarlo en su momento, a mí me pareció que lo dije aquí en su momento, creo recordar, en septiembre, operó dentro del margen del decoro institucional. No siempre el líder de la oposición ha ido al acto de la... Sí, pero fuera de los márgenes que ellos mismos se habían establecido como tradición interna, ¿no? Sí, posible. Yo creo que si fuera otro tema no iría, honradamente. Yo creo que si Sánchez lo convoca para discutir sobre política fiscal, no va. Estoy convencido de que no iría. Yo creo que va porque es un tema de defensa. Yo creo que iría, sí. Bueno, pero igual lo vemos. Igual lo vemos, efectivamente. Igual lo vemos. Por cierto, el PSOE está intentando, hablando de un tema crucial, la vivienda, está intentando el PSOE calmar las aguas con sus socios de izquierda que están muy cabreados a raíz de esa propuesta que anunció ayer el presidente Sánchez, que es su intención de bonificarles el IRPF a aquellos caseros que no les suban el alquiler a los inquilinos ahora cuando les tengan que renovar el contrato a lo largo de 2026. Hoy Sumar, que forma parte del Consejo de Ministros del que va a salir ese decreto en dirección al Congreso, y después que ya veremos si lo vota en contra, posiblemente por lo que han anunciado, o esa medida en concreto, Sumar hoy ha dicho que esa medida es un insulto. Un insulto, Sumar. El PSOE intenta que la sangre no llegue al río, promete buscar consensos, tampoco explica cómo, porque claro, es que el consenso es difícil cuando las diferencias sobre una medida como esta son tan de fondo. No es una cuestión de formas, que también se chacan unas a otras, pero es una cuestión de fondo. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Lejos de acercar posturas, las últimas horas han servido para comprobar la brecha, por ahora insalvable, que existe entre el PSOE y sus socios parlamentarios por las políticas de vivienda y concretamente por la última iniciativa anunciada por Sánchez. Hay discrepancias con la izquierda parlamentaria y las hay con el socio de coalición, porque Sumar sigue sin aceptar las bonificaciones que el PSOE plantea para los propietarios, a pesar de que hoy la portavoz del Ejecutivo ha apostado por negociar para alcanzar un punto de consenso. Todos tenemos que ser muy conscientes de la complejidad que tiene el Congreso de los Diputados que han votado los españoles. Y por eso, en este gobierno, que es el gobierno del diálogo, va a seguir trabajando siempre para buscar consensos. Consenso que en Sumar pasa sí o sí por la prórroga de los más de 600.000 alquileres que vencen este año y cuya renta subirá, según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, en casi 2.000 euros. Por eso, Pablo Bustinduy recordaba que, pese a la negativa del PSOE, es una medida necesaria y constitucional. La mejor demostración de que es una medida plenamente constitucional y eficaz es que el gobierno de coalición la ha aplicado en 8 ocasiones desde el año 2020. 8 veces. Y el Tribunal Constitucional, en ninguna de esas 8 ocasiones, se ha pronunciado en contra. Pero si en Sumar hay enfado por el fondo y por la forma de anunciar este decreto, también lo hay en el resto de socios de izquierdas. Desde Compromís a Podemos tilda la propuesta de inaceptable e insultante. Alberto Ibáñez y Yone Belarra. La propuesta unilateral del presidente del gobierno de ayer es un insulto. Esto es inaceptable, absolutamente inaceptable. Lo que necesita España es una intervención pública del mercado del alquiler. A pesar de que en Moncloa confían en la negociación, Aymar, toda la izquierda rechaza en pleno una medida que exigen al PSOE que modifique. Gracias, Josué. Ejerique. Bueno, a mí este tema tengo que decir que me tiene totalmente desconcertada. O sea, me tiene muy desconcertada que un partido progresista, si está leyendo la realidad del problema que tiene delante, y cuando digo si está leyendo es si conoce gente alrededor, que hablo de gente, antes hablábamos de gente sin trabajo, ahora hablamos de gente con trabajo, de abogados, de maestros, de médicos en las Islas Baleares. Si tiene gente de ese tipo alrededor, presente como medida favorecer y rebajarle los impuestos a quien no suba el alquiler, que es una medida, pero no puede, o sea, no está ahí el problema está en el acceso a la vivienda.
Y estoy desconcertada porque, fíjate, hablábamos de Trump y estoy muy desconcertada porque Trump ha anunciado que le va a prohibir a los fondos comprar viviendas familiares, o que va a invertir 200.000 millones de dólares en comprar bonos para bajar las hipotecas. Y me parecen, o sea, yo ya la derecha e izquierda en este desconcierto ya sinceramente no sé dónde está. Y me desconcierta mucho porque mientras Trump ha sabido leer que lo que él llama la affordability, ¿no? La crisis de los americanos para vivir como vivían es un problema político y está atacando ahí, aparte de países, desgraciadamente, hay democracias, y la nuestra, el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no han hecho prácticamente nada en los últimos años, no sepan leer que tienen un problema social, una emergencia de primer nivel delante, que es una cuestión de justicia y derecho de acceso a la vivienda, que está en nuestra Constitución española, y que además, secundariamente, está provocando y va a provocar un problema de descrédito, de desafección y de hartazgo que nos va a revertir a todos, los que tienen vivienda y los que no, en ¿cómo diría? Una sensación general de que a mí la vida me va peor. Y como me va peor, no quiero que me representen, y como no quiero que me representen, voto cualquier cosa. Mariano. Yo creo que, obviamente, si fuera la única medida esa exención fiscal o esa ayuda fiscal a los propietarios para que no suban el alquiler, pues estaría de acuerdo contigo, Raquel, pero no en vano esta medida se anunció en las obras de campamento. O sea, quiero decir que hay más medidas. Es indudable que hay un choque entre los socios de coalición, que muchas veces se exageran los choques, pero este choque es real, responde a dos respuestas absolutamente distintas y distantes al problema de la vivienda. A Sumar, como Podemos, como a todo el espacio de la izquierda del PSOE, le parece una herejía cualquier iniciativa para intentar, digamos, aliviar el problema en el corto plazo. También le parecía las ayudas, los créditos a jóvenes parejas, por ejemplo, para que pudieran sortear la barrera de la entrada a los pisos, que es la barrera que precisamente se encuentran muchas personas que tienen solvencia para afrontar el pago de la letra de una hipoteca, pero que no tienen una cantidad de dinero cada vez mayor por el coste exponencialmente superior de los pisos para entrar en la vivienda, para financiar la parte que no te financia el banco, para entendernos. Todo eso les parece una tremenda herejía y todo, acabamos de escuchar a la secretaria general de Podemos, todo lo que no sea soluciones maximalistas como la intervención, pues les parece que es poco más o menos que una traición. Hombre, yo creo que se puede, como en cualquier problema complejo, trabajar en varias vías. En la vía a largo plazo, que a lo mejor en este caso sería la de construcción de viviendas. La construcción, por razones obvias, tardará un tiempo, pero se pueden ir, en fin, si queréis, parcheando el problema o tratando de poner medidas a medio plazo que generen cierto alivio. Y esta, en fin, no me parece que sea absolutamente disparatada en ese sentido. Yo discrepo en esta versión de una izquierda que no plantea medidas a corto plazo. Pero voy a empezar con una idea anterior, y es que hay parte de lo que di cuento que es información y parte que son intuiciones. Estoy persuadido de que el Partido Socialista en parte pone esta medida encima de la mesa y en parte se abstiene cuando Sumar propuso una medida similar a la que Trump ha anunciado en Estados Unidos, porque está convencido de que una buena parte de sus votantes son propietarios, no multipropietarios, pero sí son multipropietarios. Es que España es un país de propietarios. España es un país de propietarios, pero no de multipropietarios. O sea, es cierto que en España hay muchas familias que han ahorrado el ladrillo, pero no hay tantas familias que tengan decenas de viviendas en alquiler. No hay tantas familias de estas. Yo creo que esa es la parte que el Partido Socialista no está entendiendo. Que sí podría ponerse del lado correcto de la historia, porque en este momento esto es un tema de debate nacional, y dividir entre lo que es una familia ahorradora que ha puesto el dinero en una vivienda para que sus hijos luego puedan emanciparse, y gente que se dedica a especular con el mercado de la vivienda. Y fíjate qué medida tan sencilla se podría haber adoptado. En lugar de dar un incentivo fiscal a quien se porta bien con los alquileres, convierte en imposible tener ni un solo euro de beneficio si tú eres un especulador.
Yo puedo fiscalmente diseñar una medida para que tú no vayas a ganar ni un solo euro a partir de la segunda vivienda que tú alquiles. Con lo cual, toda esa multipropiedad, que estamos hablando de cerca de 1 millón de viviendas en España, el Observatorio del Habitatge de Cataluña cifra en un 60% las viviendas que están en manos de gente que tiene más de 2 viviendas alquiladas y un 25% en manos de gente que tiene más de 15 viviendas alquiladas. Solo con que tú fuerces a esa gente que saque esas viviendas al mercado, estás solucionando a cortísimo plazo el problema. Y la mejor forma de hacerlo es hacer que eso que están intentando, que es ganar dinero con la vivienda, sea imposible. Y eso es fácil. Eso es medidas impositivas. Que cada euro que a ti te entre por encima de lo que está estipulado como un precio razonable de vivienda, sea un euro que no te entra a ti, le entra al Estado. Verás tú como muy rápidamente esa gente va a empezar a especular en otras cosas. Lo dijo Rufián. Y eso es así de sencillo. Lo dijo Rufián, que la gente que se quiere hacer rica, hay derecho a hacerse rico y a ganar mucho dinero en España. Nadie te lo va, y en Europa, nadie te lo va a prohibir, pero invierte en oro, invierte en reloj, invierte en algo que no sea un problema social, porque luego está el debate de la construcción de vivienda. Los gráficos de construcción de vivienda en general y de construcción de VPO son alucinantes. O sea, el pico de bajada, y en el Ministerio de Vivienda hay un informe muy interesante, el pico de bajada en los últimos años es dramático, cómo se pasa de una construcción, de un nivel de construcción razonable a un pico brutal de caída, y ahora, está remontando, pero otra pregunta que hay que hacerse, hay que, por supuesto, quitar cierta burocracia, medida, por cierto, que el Partido Popular se opuso. Hay que quitar cierta burocracia, construir más VPO. Pero cuando se construya más, ¿cómo vamos a asegurar que esas casas no las compran fondos saudíes o fondos americanos? Porque si construimos más y se las siguen comprando quienes más dinero tienen, no vamos a resolver el problema de la vivienda. Vamos a hacer más ricos todavía a quienes se han hecho ya muy ricos con el mercado de la vivienda. Y eso en el caso de que se pueda construir relativamente fácil viviendas. Ahora me daba un dato un compañero, y es que en la provincia de Málaga se estaban demandando hasta 20.000 empleos para el sector de la construcción. Es decir, que incluso aunque tú quisieras acelerar mucho, a lo mejor es que no tiene gente para ponerte a construir tantas viviendas como hicieran falta, ¿no? O sea, que esa medida, que es la medida estrella del Partido Popular, ni siquiera es viable realmente con el mercado laboral que tenemos en España en este momento. Yo creo que se trata de, insisto, arrebatar, no hace falta expropiar, sino haciéndole imposible el beneficio, las viviendas, a todos aquellos que la acumulan de forma completamente obscena. Hombre, lo que pasa es que se puede correr el riesgo de que paguen justos por pecadores. Yo creo que sí, España es un país... Ahora está pasando sí, eso. Pero España es un país culturalmente de propietarios, por muchas razones. Pero con poner una línea de, más de 5 viviendas. Nos ponemos de acuerdo, Mariano, más de 10 viviendas. Sí, pero es que en España hay mucha gente que es humilde y que no... ¿Y que tiene 10 viviendas? No voy a decir eso, pero que, por ejemplo, en España mucha gente tiene pueblo. Yo no tengo pueblo, por desgracia. Y mucha gente tiene la casa del pueblo y la casa de la ciudad. Esto es una realidad cultural que en otros países no existe, y eso ya te da 2 viviendas. Vale, 2. Venga. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista no se equivoca cuando entiende que se dirige a un país en el que hay mucha propiedad de vivienda. Está bien. Y que, por lo tanto, en fin, hay que tener en cuenta esa realidad a la hora de hacer la medida. De todas maneras, esta medida de las bonificaciones de la que estábamos hablando muy probablemente no va a salir porque no tiene apoyos. Como no tiene apoyos parlamentarios, gran parte de la política de vivienda del gobierno. Hemos estado echando cálculos y casi la mitad de las medidas anunciadas hace un año por el gobierno en materia de vivienda, casi la mitad siguen en el aire precisamente por el bloqueo parlamentario. Pablo Anzola, buenas noches. Buenas noches, sí. El 13 de enero de 2025, hace justo un año, se anunciaba una batería de 12 medidas para garantizar el acceso a la vivienda, y lo cierto es que a día de hoy casi la mitad siguen a la espera de ser convalidadas en el Congreso. Vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal. Empezando por este paquete fiscal que incluía, por ejemplo, el IVA del 21% a los pisos turísticos, un impuesto del 100% a la compra de vivienda de extranjeros no residentes, también mayores impuestos para las SOCIMIs, esas grandes empresas inmobiliarias, y también una propuesta de bonificaciones fiscales prácticamente, por cierto, idéntica a la que se anunciaba ayer. Bueno, pues esas 4 medidas es cierto que han sido registradas por el Grupo Socialista en el Congreso, pero la minoría parlamentaria las mantiene bloqueadas. Que vamos a endurecer la regulación que persigue
siga el fraude de los alquileres de temporada. Y también sigue a la espera de la luz verde del Parlamento la regulación de los alquileres temporales, que se anunciaba ya hace un año, pero que sigue en un cajón a la espera de ser tramitada en el Congreso. Es cierto, eso sí, que otras promesas que se hicieron entonces sí han salido adelante, entre ellas el Plan Estatal de Vivienda o la empresa pública Casa 47, pero el balance es ese: 5 de las 12 propuestas anunciadas siguen en el Congreso sin haber aterrizado de momento en la calle. Gracias, Anzola. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, podremos abrigarnos un poco menos, pero dejando una cosa clara: el final de semana, y todo apunta también que la semana que viene, vamos a volver a las condiciones de invierno más claras que ya hemos tenido a lo largo de las últimas semanas. Por eso, la situación que esperamos para mañana pues va a ser buena para la mayor parte de la gente, ya que si bien durante la mañana todavía habrá nubes con algunos chubascos, es decir, tendremos que ir con ropa de lluvia en el centro de la península o en el área del estrecho, después durante la tarde el sol ya lucirá en todo el país, con un claro ascenso de temperaturas en la mayor parte de poblaciones. Poco frío va a hacer a primeras horas. Durante la tarde de mañana, en la mayor parte de localidades, tendremos máximas alrededor de los 15 grados. Hasta mañana, Carbó. Adiós. A esta hora de la noche, 11:10 en Canarias, Julio Iglesias sigue en silencio. Él, sus portavoces, sus abogados siguen en silencio, a pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está analizando una denuncia contra el cantante por agresión sexual y por trata de seres humanos. Una denuncia basada en el testimonio de 2 mujeres que trabajaron para él y que aseguran que fueron agredidas sexualmente por Julio Iglesias. Estos testimonios los ha desvelado hoy el diario.es en una investigación conjunta con Univisión. Son testimonios muy explícitos y relatan hechos no de hace 3 décadas, 4 décadas. Relatan hechos de antes de ayer. Estamos hablando de 2021. Raquel García. Año 2021. Estamos hablando de la pospandemia. Todo comienza con anuncios en redes sociales dirigidos a mujeres jóvenes, de entre 25 y 35 años. Alojamiento incluido, 25.000 pesos, unos 350 euros al cambio. Sin entrevista personal previa, todo se cerraba con las encargadas de personal. Algún intercambio de fotografías y nada más. Una llamada de teléfono y ya estaban contratadas. La más joven tenía 22 años. Su primera ocupación fueron tareas de limpieza y de cocina, con la prohibición de hacer fotos, tener novio o salir de la casa con la excusa del COVID. Al poco de comenzar, empezaron a llegar peticiones que se salían de lo que era su trabajo. Lo primero fue un masaje de pies. También había que bajar a Julio Iglesias a la playa, bañarse con él y ayudarle a pasear, siempre en bikini. Fue entonces cuando el propio Julio Iglesias le pidió que fuera a su cama una noche. Me ofreció como meterme los dedos anal y yo le decía a él que yo no quería eso. Entonces, no, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho, porque también en ese momento me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Horrible. Hacían lo que quieran conmigo. La joven denuncia tocamientos y penetraciones violentas que Julio Iglesias le realizaba con sus manos. Una noche entera lamiéndole los genitales y el ano para aliviarle un ataque de ciática. O tríos con otras empleadas. Voy a su habitación y me dice, ay, ¿cómo está? Que me pusiera como unas bufandas aquí y una bufanda aquí para verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo las cosas hawaianas, ella me dijo, finge, si tú no quieres que yo te toque tu parte, ponte la mano ahí. Él entra y él se acuesta. Nunca se quitaba la camisa, siempre era de ahí para allá en cuero, sin pantalones. Ahí comienzan las cosas. Hicieron lo que hicieron y yo me quedé dormida y no recuerdo más. Quedé inconsciente, estaba borracha. Y todo en un clima de amenazas y coacciones por parte de él, de Julio Iglesias y de las encargadas del personal. Le decían que tenía que hacerlo porque se había comprometido a trabajar y porque era una forma de ayudar económicamente a su familia. Pero no fue la única. Ese mismo año también fue contratada otra joven, en este caso como fisioterapeuta. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Mismas dinámicas, a solas y con invitados. Julio me pregunta a mí si mis senos eran operados.
Y yo respondo con tranquilidad y normalidad de que sí. Entonces él me pide que me levante de la silla y que se los muestre. Y yo me sorprendo porque, o sea, no es una petición como normal, ¿no? Entonces dice, sí, no pasa nada. O sea, párate allá y los muestras y ya. Entonces yo sentí como la presión de, no solamente de él, sino de los espectadores, que en este caso eran mujeres. Entonces, yo digo, bueno, pues accedo, aunque para mí no estaba bien. Para todos los demás parecía que sí estaba bien. Mismos abusos. Ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua. Mismos gritos, ofensas, insultos, bofetadas. Las víctimas trabajaron en las mansiones de República Dominicana y Bahamas, ninguna con contrato laboral por escrito. Trabajaban jornadas de hasta 16 horas, sin poder salir, y sus libranzas se posponían tras meses de trabajo ininterrumpido. Raquel Ejerique, tú has formado parte del equipo de periodistas del diario.es que han estado hasta 3 años trabajando en esta historia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, es un proceso largo, ¿no? Porque en 3 años, fíjate todo lo que ha pasado. Bueno, pues es un proceso que se inicia pues prácticamente una casualidad, ¿no? Una pista muy secundaria que Elena Cabrera, que es la principal investigadora, decide seguir y va tirando de un hilo, ¿no? Es un testimonio que nos alerta de que a una chica que trabajaba para Julio Iglesias le ha pasado, bueno, pues ha vivido una realidad que a ella en ese momento le parecía desagradabilísima, pero normalizó, y que este testimonio que nos llega dice que pues que le pareció un escándalo, ¿no? A partir de ese momento empieza un proceso de intentar buscar a personas que tengan relación con la mansión, que hayan podido trabajar allí, gente que nos pueda confirmar si esto es así. Claro, imaginaros que es un lugar muy cerrado. Yeah. Es una mansión, es una mansión que no es una única casa, es un conjunto de casas, ¿no? Una zona es una habitación, lo que llaman el gazebo, que es la zona que está mirando al mar, el comedor, y Julio Iglesias se mueve por ahí con un carrito de golf, ¿no? Y luego ese complejo está a su vez encerrado en un área de seguridad perimetrada muy potente, que incluso tiene una garita de seguridad por la que solo se puede entrar o salir si tienes una tarjeta que te ha tenido que dar Julio Iglesias, ¿no? Bueno, estas empleadas que denuncian estas agresiones sexuales y otras con las que hemos hablado nos dicen que ellas nunca tuvieron esa tarjeta para salir del recinto. Lo digo porque poder confirmar lo que ha pasado en una casa, en una habitación de una casa, en un complejo cerrado, en un país que está en otro continente, pues claro, lleva mucho tiempo, y lo que más tiempo ha llevado pues es encontrar documentación, encontrar testimonios, encontrar testigos que nos digan si yo vi esto, o esta persona sí que trabajó porque yo lo sé, o bueno, todo ese tipo de segundo check que es necesario cuando uno publica algo así. Desde que habéis publicado esto a primera hora de la mañana estábamos todos estupefactos leyéndolo y al mismo tiempo expectantes de conocer la versión de Julio Iglesias, y dábamos por hecho que a lo largo del día él o sus abogados o algún portavoz oficial iba a dar, no sé si la palabra es una explicación, pero sí su versión acerca de los hechos. Y me llama poderosamente la atención que a las 11:07 de la noche haya silencio sepulcral por parte de Julio Iglesias y de su entorno oficial. ¿Tú cómo lo interpretas? La verdad que también nos sorprendió en el diario.es el silencio cuando, obviamente, ¿no? por lógicamente como periodistas le preguntamos y le dimos un tiempo bastante amplio, ¿no? Creo que fueron 10 días. O sea, no es de un día para otro, contéstame si esto es verdad, ¿no? Y no solo se lo preguntamos a él por mensaje, llamada, sino también a personas cercanas, a su abogado, a la persona que aparece como su representante. También le hicimos las preguntas. El representante nos confirmó que sí, que le podíamos enviar esa información, porque la asumía y la podía trasladar al señor Iglesias. Y lo que pasó a partir de ahí fue un bloqueo informativo. No hemos sabido nada más, hasta el punto que, para asegurarnos y que para llevar hasta el final de las consecuencias la gestión periodística, le entregamos en un sobre con las más de 20 preguntas
en el despacho de su abogado en Florida y en su mansión, a las puertas, evidentemente, esas preguntas físicamente metidas en un sobre con folios, ¿no? Y no han contestado. Y no han contestado. Entonces, bueno, evidentemente una estrategia tienen que estar teniendo. No creo que sea el silencio y punto, porque es una noticia que ha dado un sobresalto, ¿no? En España, en muchas partes del mundo, y en un momento u otro tendrá que contestar. ¿Os consta si las mujeres denunciantes han recibido algún tipo de presión desde que vosotros os habéis puesto en contacto con Julio Iglesias y su entorno para decirle tenemos esto y vamos a publicar esto? A nosotros no nos consta, pero en la denuncia que han interpuesto estas mujeres en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sí que es cierto que las abogadas que les han asesorado se puede ver que están pidiendo a la justicia española medidas de protección porque las consideran muy vulnerables. Esa denuncia está presentada ante la Audiencia Nacional porque es el organismo que puede juzgar los delitos cometidos por españoles en el extranjero. Es una denuncia con el testimonio de las víctimas presentada por una organización internacional que lucha por los derechos de las mujeres, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha empezado ya a analizarla. Isabel Vega. Buenas noches, Aimar. La ONG Women's Link presentó la denuncia el pasado 5 de enero y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto unas diligencias reservadas para analizarla. Es un momento preliminar en el que se estudia el relato de los hechos, los delitos que se denuncian, como el de agresión sexual y el de trata con fines de explotación laboral, y sobre todo la competencia de la Audiencia Nacional para abrir una investigación, ya que los hechos habrían tenido lugar en 2021 en 2 viviendas del artista en República Dominicana y Bahamas. Los juzgados centrales son competentes para los delitos cometidos por españoles en el extranjero y aquellos padecidos por españoles fuera del país, siempre y cuando no haya una investigación ya en marcha. Una vez finalizadas estas diligencias, en las que la Fiscalía podría tomar declaración a las 2 mujeres, será cuando decida si pone el asunto en manos de un juez para que abra formalmente una investigación contra Julio Iglesias. La organización que ha dado esta asistencia legal a estas mujeres acaba de publicar un comunicado esta noche en el que dice que el testimonio de estas víctimas coincide con el de otras mujeres que también trabajaron para Julio Iglesias. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Rebeca y Laura exigen justicia y denuncian a Julio Iglesias por violencia sexual, psicológica, física y económica. Dicen que la sufrieron entre enero y junio de 2021, cuando trabajaban en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas, que las agredió y las acosó sexualmente, les revisaba los móviles, les prohibía salir de la casa y les exigía jornadas de hasta 16 horas, sin días de descanso ni contrato. La organización Women's Link señala que los hechos pueden constituir delitos de trata laboral y servidumbre, contra la libertad sexual, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores. Todo en un contexto de profundo desequilibrio de poder y de silencio. Durante 5 años no hablaron por miedo a represalias y a no ser creídas. En el comunicado, la organización afirma que sus testimonios son similares a los de otras mujeres de América del Sur y del Caribe que trabajaron para el cantante, mujeres en situaciones de enorme vulnerabilidad económica y social. Rebeca y Laura dan el paso de denunciar para que ninguna mujer pase por ese infierno y para que el cantante no pueda hacer lo que quiera en República Dominicana sin asumir las consecuencias. Amnistía Internacional también ampara a las víctimas y pide que se investigue la denuncia. Ángeles Caballero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es demoledor esto. Bueno, es demoledor y es la narración de una historia de terror y de la historia de cómo funcionan y cómo se manejan los depredadores sexuales. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de un cantante, probablemente el cantante de mayor éxito que ha tenido este país y de mayor reconocimiento internacional, pero que se parece mucho al modo que tiene de operar un depredador sexual que puede estar entre nuestros vecinos o entre nuestros amigos. No falla. Nunca. Y qué mal envejecen algunas coñas que hemos hecho con Julio Iglesias, con toda la leyenda que había a su alrededor. Sí, estaba pensando que igual que envejeció muy mal el término campechano al hablar de Juan Carlos I, que mal envejecen determinados apellidos, por así decirlo, determinados adjetivos más bien ligados con algunos señores importantes de este país, ¿no? Lo del eterno conquistador, el galán, ese gran caballero, el seductor, incluso cómo envejecen de mal no solo algunos memes que nos hemos mandado y que nos hemos compartido, ¿no? Sino también, y hablando de también un ejercicio que creo que debemos realizar también desde el periodismo, ¿no? Yo encontraba esta mañana un titular que decía: Julio Iglesias, el hombre récord de las 3.000 mujeres.
Yo ahora me pregunto cuántas de esas 3.000 mujeres, que son cifras de las que él se vanagloriaba, cuántas habían consentimiento de por medio y cuánto no. Y este caso saca a la luz también una realidad, que es lo invisibilizadas que viven las mujeres que trabajan en los domicilios de determinadas personas. Sí, cuando empezamos a hablar como si esto fuera una especie, y no quiero frivolizar con ello, pero como una especie de muñeca rusa, cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, lo estructural que es, hay lugares o hay casos o hay tipos de mujeres en los que es más estructural que nunca y más común y más habitual que nunca, ¿no? Hablamos de mujeres en las que aquí se habla mucho del dinero y de una persona millonaria, pero se habla a lo mejor muy poco de la clase social a la que pertenecen estas mujeres, la vulnerabilidad. O sea, la mayor parte de las personas que son empleadas del hogar son mujeres, son migrantes y están en situación irregular. Y ahora estamos hablando, y se lleva hoy todo el día hablando, de las mansiones en Punta Cana, en Bahamas o en cualquiera de los lugares donde tiene, también en España ha tenido y tiene domicilio Julio Iglesias, ¿no? Pero hay un informe bastante reciente de Oxfam en el que habla de que de las más de 500.000 de mujeres que están catalogadas o en el epígrafe de las empleadas del hogar, prácticamente la mitad de esas encuestadas, hablamos solo de encuestadas, han reconocido que han sufrido algún tipo de violencia en las casas en las que han trabajado y en las que trabajan. Aquí en España. Con lo cual es una situación, y además es un colectivo, el de las empleadas del hogar y el de todas las personas que cuidan y que nos cuidan y nos cuidarán, las que hasta hace nada no tenían prácticamente reconocidos sus derechos laborales. De hecho, este estudio también dice que 1 de cada 4 tiene una situación irregular. Es decir, si no les hemos reconocido sus derechos laborales y no les tenemos ni con contrato, que poco les hemos reconocido la situación absolutamente de prácticamente esclavitud de este siglo, en la que siguen ejerciendo hoy ese trabajo muchas mujeres que nos rodean y que a lo mejor forman parte incluso de las mujeres que conocemos. Caballero, gracias, un beso. Gracias a ti. Esta tarde con Francino en La Ventana hemos hablado con una de las periodistas del diario.es que ha destapado la realidad que vivían estas mujeres y los datos que ha aportado de en qué condiciones, más allá de los casos de agresión sexual que denuncian 2 de ellas, pero en qué condiciones tiene Julio Iglesias o tenía a algunas de estas mujeres. Esos datos son tremendos. Alejandro Becerra, buenas noches. Es Elena Cabrera, que resumía una sensación extendida entre estas mujeres. Que sentían que aquello era esclavitud, que se sentían como esclavas. El cantante las vestía con un uniforme muy concreto, según el relato de las extrabajadoras al diario.es. Les recordaba a los vestidos de las esclavas de Simón Bolívar. La periodista le ha contado a Francino que además de las presuntas agresiones sexuales, las vejaciones llegaban hasta el punto de que les controlaba el peso para que se mantuvieran delgadas. Incluso las pesa en algunos casos para ver que siguen siendo flacas, que es como supuestamente a él le gusta. Les vigilaba el móvil, sus movimientos, sus conversaciones. Sin previo aviso le decía, dame el móvil, y se lo revisaba, porque como en la casa hay unas normas, como por ejemplo que no deben tener novio, que no deben hacer fotografías. Con el miedo permanente a que Julio Iglesias se revolviera, tuviera una reacción violenta si no hacían lo que él mandaba. Ellas saben que eres un hombre poderoso. Se sienten atenazadas, se sienten controladas. Es que no pueden ni decir una palabra más alta o decir algo que le contraríe, porque entonces él se revuelve, se enfada, las grita. Ellas han visto cómo despide a alguien porque sí esa mañana, porque se ha levantado mal. Las mujeres han dado el paso de contarlo pese a las dudas, porque no las creyeran. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no le dijiste que no? ¿Por qué no te fuiste de ahí de inmediato? Así que ellas creo que se han esforzado mucho en explicar bien cuáles son las circunstancias de ellas y del trabajo allí. Tienen la charla completa en cadenaser.com. Jerique, gracias Becerra. Jerique, ¿crees que pueden llegar nuevos testimonios después de publicar vuestra información de mujeres que durante mucho tiempo hayan trabajado para Julio Iglesias y que digan, esto me suena? Bueno, nosotros los 15 testimonios de extrabajadores y extrabajadoras van del año 90 al 2023 y muchos de ellos confirman esta actitud que denuncian las mujeres, con lo cual quiero decir que no creo que es poco plausible que es algo que pasó del 1 de enero del 21 al 31 de diciembre del 21, ¿no? Uno cuando tiene un patrón, en general en la vida, pues es un patrón más global. Pero bueno, de momento es verdad que no hay noticia de eso, pero sí estos trabajadores sí que han confirmado ciertos patrones que, bueno, habrá que ver si hay más casos o solo son estas 2 mujeres. Y ni la mente más torcida podría imaginar
que en el día en el que hemos conocido una denuncia como esta por agresión sexual, por trata de personas, que tendrá que seguir su camino obviamente judicial y será la Audiencia Nacional quien decida si hay delito, si no hay delito o qué pasa, pero ni la mente más torcida podía pensar que una denuncia así podía terminar convertida en combustible político para la derecha, para sus batallas políticas y culturales. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha escrito, y leo literal, este es el tuit de Ayuso: las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Esto lo ha escrito Isabel Díaz Ayuso. Isabel Villar. Sí, la oposición le ha pedido a Ayuso que retire la medalla de oro de la comunidad al cantante y así se ha posicionado la presidenta autonómica. También se niega a dejarle sin distinciones el alcalde de Madrid, donde Iglesias es hijo predilecto. Almeida responde así a la izquierda. Antes de detectar presuntos acosadores con un océano y a miles de kilómetros de distancia, lo que tienen que explicarnos es por qué no detectaron los casos de acoso de Paco Salazar en la sede de Ferraz o de Íñigo Rejón en la sede de Más Madrid. Postura de Ayuso y Almeida que no sabemos si la Dirección Nacional del PP comparte o no. Nadie en Génova se ha pronunciado hoy sobre el tema. Desde el Gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirma que su departamento apoya a las víctimas. Se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, un lado muy machista. Y también le han preguntado los periodistas a la ministra portavoz, Elma Saiz, que pide que la justicia llegue hasta el final. Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad. No vamos a mirar hacia otro lado jamás. Lo que no aclara es si van a retirarle la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Tampoco lo ha hecho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, que ha emitido esta tarde un comunicado en el que afirma que no cabe ni la indiferencia ni la equidistancia ante las denuncias conocidas hoy, pero no entra en esa distinción concedida al cantante por el Gobierno en el año 2010. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? 11:20 de la noche, 10:20 en Canarias. ¿Qué te sugiere el tuit de Ayuso? Lo voy a leer. Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, que es Julio Iglesias. Quise hablar de esto hoy porque me ocurrió lo que cada vez me ocurre más. Me enviaron el pantallazo del tuit y tuve que volver a entrar, abrir sesión, entrar y comprobar que era de ella y que no era de alguna cuenta fake. Y quería hablar de esto porque me parece de una barbaridad de tal calibre que es imposible que no lo haya escrito realmente Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente es un tuit tiene que ser un tuit de Isabel Díaz Ayuso, equiparar la calidad artística de un ser humano con la imposibilidad de cometer algún tipo de delito de agresión sexual. Hay muchas maneras, si se quiere, de apoyar a Julio Iglesias si no te crees el testimonio de las denunciantes o si quieres ponerlo en duda. Ha elegido la peor de todas. Paso ya de lo que dice de Irán, porque la declaración realmente es inabarcable, pero no sé si lo que quiere decir Ayuso es que los artistas que han hecho grande este país, que siguen haciendo grande este país, son incapaces de cometer algún tipo de delito. Esa es la raíz, además, más profunda del nacionalismo. Los nuestros están incapacitados por naturaleza para el mal, o por lo menos al menos los que entendemos que son de nuestra cuerda. Hemos hablado alguna vez aquí de lo que supone una denuncia de cualquier tipo que nos obliga automáticamente a creer o a no creer. Hemos hablado alguna vez aquí de lo valioso que es hacer eso en privado para evitar juicios públicos antes de tiempo, y no siempre lo hemos cumplido porque es difícil cumplirlo y a veces las pruebas son irrebatibles. A mí me parece, por ejemplo, que una investigación periodística de 3 años que acumula testimonios y diversas pruebas no merece fulminar la presunción de inocencia. Desde luego que no lo merece, ni mucho menos, pero sí merece cierta prudencia en el juicio que se haga uno en su cabeza. Ciertas precauciones a la hora de querer exculpar cuanto antes al denunciado. No se trata de condenar, se trata de esperar, de respetar a quien denuncia, de respetar al denunciado, porque tiene derecho a defenderse, pero desde luego nunca declamar al cielo, agarrada al populismo, que ningún artista que dé gloria a España puede nunca hacer daño a ninguna mujer. Ojalá fuese verdad esto, pero no lo es. De ninguna manera lo es. Un beso, Javois, hasta mañana. Mariano y Sergio. Mariano, empiezo por ti. Enganchando con esto que ha dicho Javois, claro, es que creo que es uno de los errores, por llamarlo de alguna manera, básicos de esa locución pública que se ha producido en las redes sociales de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un gran artista, bueno, ¿y qué? Uno de los más grandes artistas del siglo XX español y de toda la historia de España, Pablo Picasso, pues por lo que sabemos fue un individuo como mínimo con una conducta poco decorosa, singularmente en lo que se refería a su trato con las mujeres. Era otra época y no lo voy a excusar, pero es así, ¿no? Por lo tanto,
¿Qué quiere decir con esto de que es un gran artista? Muchas veces desde la derecha se ha acusado a la izquierda de glorificar a muchos artistas y, curiosamente, está en la raíz de lo que ha hecho hoy mismo Isabel Díaz Ayuso. Pero, ojo, no solo la presidenta de la Comunidad de Madrid en un tuit, sino que luego le han preguntado al alcalde de la capital y ha dicho algo poco más o menos parecido. Con esta actitud, además, como si le tuvieran que defender, no sé exactamente por qué. Yo especulo que, aunque solo sea por una cuestión generacional, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de Madrid, posiblemente a lo mejor ni han tenido trato con el señor Iglesias, o por lo menos no tanto trato como otros dirigentes del Partido Popular han tenido en el pasado, lo cual no perjudica nada, evidentemente. Bueno, me desconcierta enormemente. No sé a qué le han considerado uno de los nuestros, como si fuera cuando se produce un caso de corrupción en un partido político y sales a defender al dirigente de tu partido. Me cuesta entenderlo ante un caso de esta monstruosidad y de esta enormidad como el que estamos escuchando. Sergio. Fíjate, yo creo que en realidad lo que revela el tuit de Ayuso, que es particularmente espeluznante escucharlo después de los testimonios de las víctimas, es que ella cree en una sociedad en la que hay gente que tiene derecho a utilizar a otra gente y que hay víctimas que son menos víctimas por ser quienes son. O sea, creen una suerte de sociedad de castas en la que hay señores que se pueden permitir violentar sexual y de otra manera a otros ciudadanos porque se lo han ganado a través de su carrera musical, etcétera. Algo parecido pasó con Plácido Domingo. Este es un caso que nos reverbera en la memoria. Y esto es particularmente así si las víctimas tienen una determinada condición. Yo estoy convencido de que si las víctimas fueran, una diputada del Partido Popular y una senadora alemana, Ayuso no hubiera puesto ese tuit. Lo pone porque las vidas, los cuerpos de mujeres latinoamericanas pobres, para ella, como para el señor Iglesias, valen menos que las vidas de otros ciudadanos que consideran sus iguales. Porque, insisto, la mirada que tiene sobre la sociedad es una mirada en la que hay estratos sociales y les gustaría que se mantuvieran. Yo lo único que espero después de escuchar todo este horror y la... Iba a decir la sandez de la señora Ayuso, pero es algo mucho peor que una sandez. Lo único que espero es que la legislación española alcance al señor Iglesias y no consiga escaparse arguyendo cualquier argucia legal vinculada al hecho de que eran mujeres extranjeras, sucedió en República Dominicana, etcétera. Yo eso es lo único que espero desde el desconocimiento de cómo funciona esa legislación internacional, ¿no? Remata, Segerique, una última reflexión global. Bueno, pues mira, la reflexión es que esta mañana coincidíamos en la redacción en que muchas de nosotras, Elena, que es la persona, digamos, que está más encima de esto, también me lo decía, ¿no? Anoche pensábamos sobre todo en las mujeres que puedan estar hoy, ahora, cuando faltaban minutos para publicar, que estuvieran en esa casa, ¿no? Y que si nuestra información puede servir para que cualquier persona del mundo, en esa casa, en cualquier otra casa, que está sufriendo abusos, se sienta confortada y se dé cuenta que lo que está viviendo no es problema suyo, sino que es que no es normal, si solo una mujer en el mundo siente eso, ya ha valido la pena. Por cierto, ¿es verdad que para evitar filtraciones mandabais a la gente a teletrabajar a casa cuando tenéis que grabar en la redacción? Cuéntame esto. Pues me temo que sí. Llegaban mensajes de recursos humanos, mañana hay un corte de suministro de agua, os recomendamos el teletrabajo, ¿no? Y entonces, eso es porque teníais que grabar en la redacción y no podía haber ahí tantísima gente porque si no... Sí, la verdad que hemos conseguido mantener el secreto. Bueno, los compañeros de la prensa lo sabéis, ¿no? Creo que ha quedado, estas cosas es difícil que no haya ninguna filtración, pero se ha conseguido mantener incluso dentro de nuestra propia redacción, a la que pido perdón también desde aquí por mandar a casa a trabajar por fugas de agua inexistentes. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Estrés geopolítico. Pocos días antes de irnos de Navidades, el Centro de Investigaciones Sociológicas lanzaba su encuesta sobre tendencias sociales.
En ella se palpaba un ambiente mayoritario de pesimismo. Muchos ciudadanos identificaban las guerras, el hambre y las desigualdades sociales como los principales desafíos que marcarán la agenda durante la próxima década. Cuando se elaboró esa encuesta, todavía no había sucedido nada en Venezuela y el matón mayor apenas había mencionado entonces, más que de forma genérica, a Cuba, Groenlandia, Irán, etc. El sondeo parecía indicar que además de ese creciente estado de ansiedad personal que avanza poco a poco en nuestras sociedades, los ciudadanos han entrado también en una especie de estrés geopolítico. Cada uno de los casos citados parece preanunciar una enfermedad global más que episodios concretos de conflicto, en la que la fuerza se ha constituido como la principal fuente del derecho. Avanza la incertidumbre sobre el futuro, crece la volatilidad, aumentan las sospechas de que ese sindicato de matones sin fronteras se entiende. Se desvincula la política de los fundamentos de la economía, lo que solo ocurre en periodos de excepción. Y eso que todavía no ha habido invasiones terrestres como en algunos episodios recientes de nuestra historia y que eran los que daban lugar al clásico concepto de guerra. Y encima, Julio Iglesias. Punto y 25. Bueno, nos vamos por hoy. Raquel Ejerique, Sergio Pascual, Mariano Alonso, un abrazo, amigos. Adiós. Buenas noches. Disfruten mucho, descansen todo lo que puedan y nos vemos mañana aquí en Hora 25. Adiós, hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.